Buenas tardes, estimados participantes. Yo soy la docente de la Cátedra de Derecho Romano II. Como bien sabemos, el derecho es el conjunto de normas que regulan la convivencia social. Dentro del derecho romano también tenemos el derecho público y el derecho privado, que contempla en el derecho público el Estado con referente al Estado del caso romano, la República. Y en el privado contempla la utilidad de aquellos particulares, la utilidad que podemos tener o que se puede verificar dentro de los particulares como tal. El derecho subjetivo existe para ser ejercido por un titular. Ese titular tiene o cobra vida como un propietario. El ejemplo que podemos dar es que el propietario puede usar, disfrutar y disponer de dicha cosa. Para esto, la sociedad funciona con un reglas de conducta. La sociedad romana funcionaba de la siguiente manera, es muy parecida al derecho que tenemos nosotros actualmente, cómo funciona inclusive en nuestra sociedad. Porque podemos observar que en el derecho, el ejemplo que les puedo dar de la disposición que puede tener el ciudadano romano, un ejemplo de una finca, un fundo. Ese ciudadano se dirige dentro de su finca, puede pasear, puede vender, puede disponer incluso en sembrar. Al hacer esas cosas, cuando él siembra y coloca esas cosas dentro del fundo, está ejerciendo su derecho de propiedad. Los actos de naturaleza jurídica consisten en demostrar la titularidad de ese derecho, la titularidad del derecho de propiedad. Nadie usa el derecho sin respetar o irrespetar el derecho del otro, entendiendo que nuestro derecho comienza y termina en el derecho del otro. Es aquí como resulta interesante, bastante interesante saber y identificar que en el derecho romano existían los esclavos. Ellos no podían, por ningún motivo, tener el derecho de tener cosas. Sin embargo, la historia del derecho romano data de la forma de vestirse. Habían esclavos que se hacían pasar por personas libres y se vestían de otra manera y cuando contrataban cometían delitos. Y esos delitos eran involucrados dentro del derecho como tal. También podemos ver que nadie infiere daño sin quien hizo o lo que tiene derecho de hacer. Es decir, si yo vendo, o una persona libre en el derecho romano, vende su finca, no está infiriendo en ningún daño. Si el hijo de ese señor vende la finca, infiere en el daño. Y esos daños son pagados por obligaciones. Van ante un magistrado romano, en nuestro caso actual, van ante unos tribunales, para eso existen las leyes, y es ahí como se dan todas esas circunstancias. De allí también tenemos el derecho objetivo, que son facultades de hecho, que son las conexiones directas con el bien, con el hecho que existe en el bien jurídico tutelado, o el bien como tal, el bien mueble o el bien inmueble. Y las facultades jurídicas, que son las conexiones que tienen con el derecho. De allí vamos viendo poco a poco cómo se va desarrollando como los ejemplos que podríamos ver que existe derecho para ciertas cosas. En términos generales, podemos hablar de que el derecho que existe para mí es el mismo derecho que existe para un ciudadano romano, pero no es el mismo que tiene el pater de familia, porque el pater de familia en la parte romana era el que tenía como la autoridad y ejercía dicha autoridad dentro de esa conglomeración o esa sociedad como funcionaba allí. También podemos hablar de que la posesión constituye el estudio de hecho que corresponde al Estado de Derecho defendido en sí. ¿Cómo verificamos o cómo se verifica que la persona es la propietaria como tal del derecho? Si está en la posesión del bien. Puede estar en la posesión del bien, bien sea
Podemos dar el ejemplo de un lapicero, en la posesión de este lapicero, pero no está jurídicamente verificado de que yo soy la propietaria del lapicero o X personas es propietaria del lapicero porque no están las condiciones dadas jurídicamente. Para eso podemos hablar de usar, de disfrutar y de disponer de dichas cosas. También podemos hablar como tal que la posesión es reconocida, es anómala y es la protección de los derechos de propiedad. Tenemos los derechos reales, las presunciones, los derechos públicos, el derecho de familia, la no protección jurídica, el derecho de la obligación, porque si usted asume derechos, asume obligaciones, asume responsabilidades. Por lo tanto, en el derecho romano se asumía responsabilidad. El que tenía la obligación dentro de esa responsabilidad que adquiría como propietario. Hay una determinación positiva, una enunciación expresa en los límites de ese derecho de propiedad. No puede excederse de las acciones que pueden conllevar tanto al derecho como al hecho. Si se excede en las circunstancias de modo, tiempo, lugar, cómo se relaciona el derecho propio de ese bien para que de así, una u otro lado u otra manera, se dé la circunstancia de posesión del derecho de propiedad. Se tiene que respetar, tiene que tener la omisión, inclusive cuando hay omisión. En este caso podemos verlo para un ejemplo. Yo sé de que algunas personas mantienen una posesión de un bien que no es de ellos y yo lo omito, incurro en ese delito, incurro en la falta de obligación o en la parte de hecho y no de derecho. El ejercicio se extiende a una lesión, a una destrucción, a la defensa objetiva contra el peligro extenso en los casos de incendio, arrastre de nave, defensa de la propia persona y derrame en vivo. Es decir, si estaba asegurado el bien o un arrastre de nave, el Estado está en la obligación de corresponder hasta dónde puede salvaguardar el derecho de la propiedad. ¿Quiénes ejercen el derecho? El derecho romano lo ejercen los ciudadanos romanos, quien tiene la titularidad de ese derecho, quien tiene la posesión, la disposición, el uso, el goce y el disfrute. De allí es que ellos tienen para poseer, es decir, el propietario. ¿Quiénes lo realizan? Bueno, ¿quiénes lo realizan? En relación jurídica al derecho se suele enunciar que la regla general lo realizan los titulares, pero también en este caso, nuestro derecho romano, el derecho romano, que es nuestra materia, existen unas terceras personas que forman parte de esa realización del ejercicio del derecho. Vendrían siendo los representantes a través de un poder que le dejaban ante un magistrado, un acto solemne. El representante que se le dejaba ese poder ejercía el derecho. Los herederos, cuando moría el titular, los herederos de ese derecho pueden realizar ese ejercicio del derecho. Si hay un contrato dentro de unas partes y muere alguna de las partes dentro del contrato, ejerce ese derecho los que vienen en condición de descendientes de esa persona que estaba dentro del contrato o los contratantes. De allí también podemos hablar que esa defensa del derecho puede ocurrir si se extiende solo a la lesión de un interés. También el ataque del derecho ajeno a que no obstante por determinadas circunstancias las ofensas
Cuando son situaciones ilícitas, también estamos hablando del ataque al derecho ajeno, el peligro externo. Es ahí donde estábamos hablando en el caso anterior, en un arrastre de nave. Una nave arrastrada por el viento queda sujeta a las redes, a las cuerdas tendidas, y que no puede salir. Se admite que el navegante tenga derecho a cortar de esas redes de cuerdas para liberar la propia nave. Hay un ataque dentro de la propiedad, pero era por un caso fortuito extremo. Y se ataca el derecho de esa propiedad del pescador, pero por esa necesidad que no has de hacer lo propio nave quedaría inservible. De allí que es una de las circunstancias por las cuales se toma en el derecho. Podemos hablar ante las situaciones del ordenamiento cuando hay una amenaza, una pérdida de un bien. Podemos decir que se asegura a los particulares un conjunto de normas secundarias previstas que es el Estado, como lo estábamos hablando. El Estado es el conjunto que se encarga de que esos derechos los denomina procesos, dentro del proceso que forma para que se valoren y se respeten los derechos de los ciudadanos en Roma. En Roma, cuando se llegó al determinado grado del desarrollo cultural de esa sociedad, se rechazó que los particulares se tomaran justicia por su cuenta. El ejemplo de la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Habló también, por ellos mismos no podían tomar justicia. Entonces, el caso es que cuando colisionaba un derecho entre ellos, era el Estado quien decidía cómo se iba a desarrollar o cuál iba a ser la solución de ese conflicto que se creaba dentro de ellos. Cualquiera del derecho subjetivo que contiene la suma de esas facultades entre los particulares, ellos aspiraban siempre a tener o ejercitar la vida de una manera muy práctica, pero para eso existía y se existió, que todavía hoy en día muchas de esas prácticas romanas se mantienen y hemos mantenido. En definitiva, todos los derechos subjetivos aspiraban a hacerse por la vida práctica y hoy en día se trabaja de manera enmarcada en el derecho, enmarcada en la norma. Todas las voluntades ajenas y las voluntades al titular del derecho, es decir, no por el hecho o el simple derecho que le da la propiedad va a hacer y a disponer dañando o haciendo acciones que les conllevan a hacer un maltrato a otro ser ciudadano o a otro derecho o a otro bien que está dentro de la convención. Diferente era en el caso de los esclavos, porque los esclavos no se consideraban personas, como bien lo vieron en el derecho romano 1, sino se consideraban objetos. Por eso es que fueron maltratados y si pasaba algo no había quien respondiera por ese derecho con él. El mecanismo de las defensas, bueno, el mecanismo de las defensas son acciones para un derecho, de allí vienen los actos jurídicos. Cuando se celebran los actos jurídicos, especialmente un acto jurídico solemne, cuando la atención se detiene precisamente en el acto donde se extraen las consecuencias jurídicas. Es decir, el acto jurídico que se presenta cuando se firman las partes es solemne y de allí contrae, bueno, conlleva las consecuencias jurídicas para responder por ese derecho que adquirió a través del acto jurídico, a través de esos contratos que firmaron, a través de esas actuaciones que se hicieron de manera solemne. Entre estos actos habían algunas importancias de capital, que eran los actos que debían cumplir, obtener ejecuciones, juicios, decisiones en puntos controvertidos, como estaban establecidas, la ley determinaba formas en que estos actos solemnes debían moderarse. Se llamaron leyes, acciones o acciones de ley, en virtud de que las personas contraían obligaciones a través de actos jurídicos y después no respondían. Entonces, para ahí venían las acciones de ley, para darle una responsabilidad a las personas que formaban parte de esa acción jurídica.
y no que lo tomaran como que no era importante, al contrario, como eso tenía un grado de importancia y tenía que responder, de allí vino la acción de ley. Existían las leyes, acciones, que son las leyes de acción, pues aquellos actos con los que se constituye o se introduce un juicio ante un magistrado, que después deberá, según los casos, decidir o remitir a los jueces. De este significado de acto con el que se inicia el juicio, vino después a la significación especial de acción, como el momento procesal, y es allí donde se emitían decisiones, se emitían las circunstancias de modo como habían sucedido y se encargaban de organizar para que ellos de una u otra manera se fuera organizando la sociedad humana. También vamos a hablar un poquito del dolo, de los delitos romanos, y los delitos se constituyen de acción pública y de acción privada. Los delitos de acción pública, en este caso, eran, podemos hablarlo, el robo, el homicidio y eso. En el derecho romano, existían un magistrado, iban ante la ley, se ponían a derecho por el delito que habían cometido. Hoy en día se mantiene. De ese es el trabajo que se les envió para realizar y quisiera que investigáramos un poquito más allá de las cosas o más allá de lo que existe a nivel monográfico para hacer la comparación tanto del derecho romano como del derecho actual. Podemos hablar que existe una clasificación de acciones. Esa clasificación de acciones son por el origen. Tenemos las acciones civiles, las acciones pretorianas, las acciones ficticias, las acciones por el hecho y las acciones útiles. Acciones transposición de personas. El derecho que protege son las acciones personales, reales y mixtas. ¿En qué funciona o qué consiste estas acciones personales? Son las que sirven para demandar a un deudor, para demandar a cualquier persona o género de deuda que exista dentro de la situación. Las acciones reales son las que sirven para reclamar el derecho que tiene dentro de las cosas. Las res, que son en derecho romano cosas, son res. Entonces, para reclamar el derecho que existe dentro de las res, dentro de las cosas, de alguna manera impida o limite el derecho real dominante. Y las acciones mixtas suponen las acciones que deben ser reales y personales. Entiéndase el derecho que tiene para reclamar cualquier obligación dentro de un contrato establecido o cualquier obligación que pueda contraer contra la persona y contra el bien como tal. Dentro de la misma clasificación tenemos las arbitrios concedidas por el juez para decidir las acciones de buena fe. Las acciones de buena fe están establecidas dentro de nuestro derecho actual, inclusive todavía se mantienen. Cuando hablan inclusive dentro de los derechos penales, habla del Ministerio Público debe actuar de buena fe. En el derecho civil habla de que las partes deben actuar de buena fe. Esto para garantizar que el derecho funcione y que la sociedad se mantenga de manera armónica y sea un desarrollo social sustentable, pues que esté todo ordenado entre el juez, dentro de las partes y dentro de la sociedad y que todo fluya. Tenemos las acciones de derecho estricto, donde el juez debe abstenerse rigurosamente a los términos a los cuales fue contraída la relación, es decir, ni más ni menos. El juez debe solo decidir, inclusive dentro de lo que se le pide o lo que se le establece. Por las finalidades perseguidas, tenemos las acciones de repercutorias, las acciones penales y las acciones mixtas. Las acciones repercutorias son aquellas que pretenden
o le reintegre un derecho protegido o le indemnice lo equivalente a lo que perdió, al bien, al derecho, o sea, que sea una indemnización. Las acciones penales son aquellas que comportan una pena que aumenta el patrimonio, la cual había sufrido de manera alguna. Y aquella diferencia con las civiles se da por el valor doble o cuádruple del daño ocurrido o el daño ocasionado. Y las acciones mixtas son aquellas que producen la integración de lo perdido entre lo material o entre los daños que sean reincidados, o sea, que sea la indemnización. Las acciones temporales son las que deben ser ejercitadas dentro de un plazo, como su mismo nombre lo menciona. Las perpetuas son las que su plazo para su ejercicio lo interponen por el tiempo común o las que se establecen hasta cierto tiempo. De allí tenemos, dentro de la misma clasificación, las acciones por legitimidad y las acciones de interés protegido. Tenemos acciones privadas y acciones populares. ¿En qué consisten estas acciones? Las privadas consisten en las acciones civiles que normalmente pueden o interponen el propio interesado. Solo y exclusivamente tienen derecho la única persona que estableció dentro de ese contrato o la única persona que es quien lleva ese interés, quien es el que está ejerciendo el derecho. Y las acciones populares son las que pueden ser intentadas por la persona cualquiera. Las acciones concedidas en virtud de una disposición, de un edicto, de un curul. Dentro de esa sociedad, en la sociedad romana, estaban dentro de los curules, cuando se reunían, entonces cualquiera de ellos podía interponer esa acción, porque dicho de esta manera son acciones populares. Por la amplitud, poderes concedidos al juez para sentenciar. Entonces ahí vemos que están las acciones conceptualizadas de lo bueno y lo equitativo. Son aquellas que cuando se presentan analogías, entiéndase porque casos parecidos, casos análogos, casos que tienen alguna similitud con el caso que se está tomando en cuenta en el momento, caracteres comunes, acciones de buena fe, tienen particularidades como las posibilidades para que el juez condene a lo que es bueno y equitativo, llevarse con el principio de la justicia, manejar todas esas circunstancias para que el juez pudiese trabajar y tener la equidad suficiente para que la sociedad confiara en esa figura, en la figura del juez. Tenemos las acciones arbitrarias, son clásicas del derecho, porque el derecho es recto, o sea, no se puede salir, no puede más allá de las cosas. En estas consisten en que permite al juez conocer a lo demandado, pero restituir y exhibir la cosa reclamada antes de la condena, solo y exclusivamente dentro del derecho, una clase de acciones que estiman valor de la cosa, que hubiese una correspondencia al demandante, un juramento, y que no podía fijar a su árbitro, el juez, una condena pecuniaria. Por la fuente que origina el ejercicio, que es otra clasificación, están las acciones nacidas de los contratos y las acciones nacidas de los delitos. Entonces, las acciones nacidas de los contratos tenemos el medio a las cuales se quiere hacer valer o cumplir la prestación nacida y adquirida en la virtud de la celebración de ese contrato, de esa obligación que se da, que surge cuando usted concreta un consentimiento, porque si se da una firma, o bien sea un contrato verbal o un contrato escrito, hay un consentimiento de las partes para que nazcan una relación y de ahí proceden a las acciones. Luego tenemos las acciones nacidas de los delitos, que son aquellas que se originan por haber experimentado menoscabo patrimonial en virtud del delito privado, del delito que se produce porque resarce al sujeto pasivo, la víctima. Cuando hay un delito, existe una víctima.
Puede ser un delito público y la víctima es el Estado, o un delito de acción privada y existe la víctima que es la que reclama ese derecho. Y el daño causado con un sujeto activo que es el delincuente. Luego tenemos el ordenamiento judicial. El ordenamiento judicial funciona en Roma con la jurisdicción que iba mezclada con la función del poder ejecutivo y el administrativo, del cual era consecuencia entre las facultades de los magistrados romanos. Se distinguían tres diversas potestades: el imperio merum, el imperio mixtum y el jurisdictio, que es la jurisdicción. En el imperio merum podemos hablar que es aquella alta potestad del pueblo, delegado al magistrado mediante la lex imperio, o sea, la ley del imperio, y pertenecía a las magistraturas supremas. Este imperio daba derecho a coerción a los magistrados, le daba esa facultad al magistrado para ser investido del ius gladium, y se refería a la jurisdicción penal, y comprendía la facultad de utilizar la fuerza pública. En el imperio mixtum comprendía las facultades que determinan la jurisdicción a las atribuciones que eran conexas con la administración de justicia, pero también tenían ese poder que le desplegaban a la denominación del juez, de ese magistrado, o sea, de esa circunstancia, al imperio que le daba como tal, ¿sí? Luego vemos a la jurisdicción, se refiere a las controversias jurídicas civiles y a las honorarias, que corresponden a la función propiamente dicha judicial. Ahí vemos a las controversias según el lenguaje. Aparte de esos tres poderes, pueden corresponder a los que no entran en ninguna categoría, que son las categorías generales. Estaban en las atribuciones especiales constituidas por las leyes que consideraban casos singulares, determinados, estaban sustraídas a la regla general del imperio y a la jurisdicción, que es al ius dictio. En este sentido, tales atribuciones debían cumplirse necesariamente por la persona a quien se le había encomendado la ley, solo y exclusivamente a esa persona que era el magistrado en ese momento, al juez, para que por el contrario no podía delegarse. Si se le daba esa facultad a un ciudadano romano que daba el imperio para que pudiese hacer o delegar esa función, era un magistrado, no podía delegarle funciones a otra persona para ejercer dicho derecho dentro de esas circunstancias. De allí veníamos o podemos entender dentro del procedimiento y el proceso, entendiendo que el procedimiento es el género y el proceso es la especie. El procedimiento es el globito chiquito dentro de la esfera grande que es el proceso. Los procedimientos civiles romanos podemos diferenciarlos, son tres. Tenemos el ordo, judicorum, privaturum, que es la ordenación de juicios privados. Se caracteriza por una bipartición procesal. Esa bipartición procesal es la que se sustrae de dos fases. La primera denomina iure y la segunda se denomina apud iudere. Esta funciona ante un juez simple y particular. Luego tenemos a las leyes de las acciones o a las acciones de las leyes. Aquí podemos hablar de que cuya vigencia remonta en los orígenes arcaicos, en la ley de las 12 tablas, lo que habíamos mencionado anteriormente. Tenemos el procedimiento formulario, los procedimientos extraordinarios o cognitorios, o los extraordinarios, que son los que trabajaban a partir de Augusto en Italia, cuando los magistrados que intervenían determinaban asuntos importantes dentro de esas circunstancias. El pretor, hablaban del pretor, del propio derecho imperial, de la precedencia del actual
se encuentra en el margen del orden que caracteriza los procedimientos de denominación extraorden. Luego tenemos al proceso civil romano, que son tanto el magistrado, en el ámbito procesal usamos la palabra magistrado, actualmente se usa. Nos entramos refiriendo al titular de la jurisdicción, el particular al pretor. Él encarna la autoridad pública de los litigios privados. Era el que se encargaba de llevar esa autoridad o de ser como el director de dicho proceso. Tenemos la significación en un sentido literal, es decir, que es derecho, y en un sentido técnico, que es la facultad o poder de instaurar un procedimiento y fijar los términos del litigio. Bueno, compañeros estudiantes, espero que les haya servido un poco de la información. Nos veremos en las próximas actividades. En la plataforma les estaré montando las próximas actividades a investigar y las evaluaciones serán cargadas dentro de la plataforma. Muchas gracias.